El tema de mi proyecto es el análisis de estructuras, en este caso armaduras. Pero, ¿qué son las armaduras? Las armaduras son estructuras que se utilizan en la construcción, las cuales están unidas entre sí por sus puntos extremos. Generalmente estos puntos están hechos de maderas o metales. Usualmente las armaduras planas se utilizan en un solo plano y son usadas para la construcción de techos y puentes. Para analizar dichas armaduras se utilizan varios métodos, entre ellos están lo que es el método de nodos y el método por secciones. El método de nodos se basa en que toda la armadura se encuentra en equilibrio. Entonces esto quiere decir que cada uno de los nodos que conforma dicha armadura también van a estar en equilibrio. Por lo tanto, al momento de trazar el diagrama de cuerpo libre en cada uno de estos nodos, se pueden implementar las ecuaciones de fuerzas para así determinar el valor de todas las fuerzas que actúan sobre dichos nodos. Como los elementos de una armadura plana son elementos de dos fuerzas que se encuentran en el mismo plano, cada nodo está sometido a un sistema de fuerzas coplanar y concurrente, y en consecuencia, para lograr el equilibrio, se debe cumplir la función de que las fuerzas sean iguales a cero y que la sumatoria de estas fuerzas sean iguales a cero. Así se puede definir que la armadura se encuentra en equilibrio. El método de secciones, este método se utiliza para encontrar las fuerzas en una sola parte de la armadura. Este método se basa en el principio de que si la armadura está en equilibrio, todas las partes de la misma deben estarlo. El método de secciones también se utiliza para cortar o, como bien dice su nombre, seccionar una armadura. De esta forma podemos realizar un diagrama de cuerpo libre en cualquiera de las partes seccionadas y así aplicar las fórmulas de equilibrio para encontrar las fuerzas que actúan sobre esta parte. Para explicar de mejor manera lo que son el análisis de la estructura, vamos a resolver un ejercicio mediante el método de nodos. Para la explicación de este ejercicio utilicé la herramienta Hydro. El siguiente problema nos pide determinar la fuerza de cada uno de los elementos de la armadura mostrada y además debemos indicar si estos elementos están en tensión o en compresión. Como podemos observar en el gráfico, tenemos una estructura la cual está conformada por tres nodos, A, B y C. En el nodo A hay una reacción o un soporte fijo y en el nodo C hay un soporte móvil. Esto quiere decir que en el nodo C la reacción del soporte solo va a ser en Y. En cambio, en A va a haber reacción en Y y en X. El método de nodo nos indica que para poder resolver un nodo debemos conocer por lo menos una fuerza y que sobre el nodo actúen como máximo dos fuerzas desconocidas. Por lo tanto, de entre estos tres nodos, el único que cumple esas condiciones es el nodo B. Por lo tanto, empezamos resolviendo el nodo B. Hacemos el diagrama. Podemos decir que la fuerza BA, que es esta de aquí, está jalando el nodo, jalándolo en este caso, y la fuerza BC lo está empujando, que es esta de acá, lo está comprimiendo. Como el ángulo de acá es de 45, podemos decir que este ángulo también es de 45. Aquí aplicamos las condiciones de las ecuaciones de equilibrio y tenemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Y de acuerdo a nuestro marco de referencia, hacia la derecha en X va a ser positivo. 700 newton va hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Aquí esta fuerza se puede dividir en fuerza BC en X y en fuerza BC en Y. Entonces tenemos que la fuerza BC, al dividirla, va a ir hacia el lado izquierdo en las X, por lo tanto va negativo. Colocamos menos fuerza BC por el seno de 45, igual a 0. Aquí despejamos la fuerza BC y tenemos que 700 newton es igual a seno de 45. 700 pasa con negativo y seno menos seno también con negativo, por lo tanto se anulan, así que queda positivo. El resultado va a ser 989.94 newtons. Y tenemos que la fuerza BC está comprimiendo este nodo, el nodo B. Luego procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y nuestro marco de referencia establece que hacia arriba en Y va a ser positivo. Como la fuerza BA va hacia abajo, va con negativo, y como la fuerza BC va hacia arriba, va con positivo. Como ya encontramos el valor de la fuerza BC,
que es 989.94 newton, simplemente reemplazamos. Despejamos BA, que va a ser igual a 700 newton. Y esta está en tensión. Ahora que tenemos el valor de la fuerza BC, podemos encontrar o calcular el nodo C y las fuerzas que actúan en él. Sobre el nodo C actúa la fuerza BC o CB, que el valor ya lo encontramos, la fuerza CA y la reacción en Y de C, que es del soporte móvil. Procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas en X, estableciendo el mismo marco de referencia. La fuerza CA va con negativo porque va hacia la izquierda en X. Esta se divide en 989.94 por el coseno de 45 y como apunta hacia la derecha va positivo. Despejamos fuerza CA, nos da que esto va a ser igual a 700 newton. Y esta fuerza CA está tensionando al nodo C. Luego procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y con el mismo marco de referencia y las fuerzas que actúan son CY y menos 989.94 por el seno de 95. Todo esto igual a 0. Despejamos CY, queda con negativo y tenemos que el valor de la reacción va a ser igual a 700 newton. Solo nos falta calcular el nodo A. Sobre el nodo A actúan 4 fuerzas. La reacción en AY, la reacción en AX, la fuerza AC y la fuerza AB. La fuerza AB y la fuerza AC ya encontramos los valores en los cálculos anteriores. Realizamos la sumatoria de fuerzas en X tomando el mismo marco de referencia y tenemos que las fuerzas que actúan en el nodo A son la fuerza AC, cuyo valor es 700 newton, y la reacción en AX. Despejamos AX y queda el valor en positivo y va a ser igual a 700 newton. Luego realizamos la sumatoria de fuerzas en Y para el nodo A usando el mismo marco de referencia. Tenemos que las fuerzas que actúan son AB, cuyo valor es de 700, y AY. Despejamos AY, el resultado nos queda en positivo y tenemos que el valor va a ser igual a 700 newton. De esta manera ya hemos calculado y encontrado el valor de todas las fuerzas que actúan sobre cada nodo conformado en esta armadura, así como también hemos indicado qué fuerzas actúan en tensión y cuáles actúan en compresión. Gracias.